La producción industrial retrocede en el primer bimestre y bueno, pues casi la mitad de los productores industriales con sus especialidades particulares reportan números rojos. No habíamos quedado que el fin de semana eran buenas noticias. Pedro Tello, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, buenos días. Luis, buenos días. Pues este viernes Sí, es la excepción hombre. que confirma la regla, Luis. Qué lástima. Sí, fíjate que el día de ayer, y con base en lo que publican los diarios de circulación nacional este día, la noticia sin lugar a dudas fue la aprobación de la reforma laboral y los cambios que se han introducido finalmente en su contenido. Pero yo tengo la impresión, Luis, de que eso, que es un tema que va todavía al Senado y seguramente tendrá algunas modificaciones, no fue acompañado, como yo esperaba que sucediera en los medios, por la difusión de lo que ocurrió con la actividad industrial durante el mes de febrero y consecuentemente en el primer bimestre de este año, de acuerdo con la información que el día de ayer dio a conocer el INEGI. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque la industria mexicana genera casi la tercera parte del valor total de los bienes y servicios que se producen en todo el territorio nacional, la tercera parte del PIB. La industria mexicana es además la generadora de cerca de la mitad de los empleos que se registran en el IMSS y en el sector formal de la actividad económica nacional. La industria mexicana es también generadora de casi las 2/3 partes de las divisas que por exportaciones ingresan a nuestro país. Y evidentemente la industria mexicana es, sin lugar a dudas, el núcleo y el principal sector promotor del desarrollo de no pocas entidades de la República. Y si los datos de febrero que dio a conocer el día de ayer el INEGI apuntan hacia un sector que cerró el segundo mes de este año con una caída del 0.8% en sus niveles de producción, y que de sus 4 principales componentes cayeron 3, la producción minera, cayó la generación de electricidad, cayó la industria de la construcción y solo creció 1, el sector manufacturero. Y si al hacer la suma de los datos de febrero con la información que ya conocíamos en enero, nos damos cuenta de que en el primer bimestre de este 2019 la industria mexicana cerró con un retroceso en su producción del 0.9%, y que cayó la producción en el primer bimestre de este año de la industria minera, de la industria eléctrica y del sector de la construcción, y solamente avanza el de la industria manufacturera, bueno, pues tenemos para empezar el panorama de un componente muy relevante de la actividad económica nacional que sigue reportando números negativos. Y desde luego, esas perspectivas a la baja que hemos ido conociendo a lo largo de este 2019, que las van ajustando el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, la CEPAL, los analistas del sector privado nacional y extranjero, etcétera, pueden confirmarse ya en este momento, pero incluso podrían ir todavía más a la baja si no se corrige este desempeño tan poco favorable de la actividad industrial. Y para terminar, diría Luis que la industria mexicana está integrada por 4 pilares: la minería, la electricidad, la construcción y las manufacturas. Estos 4 pilares al mismo tiempo se desdoblan en 29 especialidades, que van desde la extracción de petróleo hasta la producción de maquinaria y equipo, pasando por la industria alimentaria, la industria textil, la industria del vestido, la industria del cuero, la industria petroquímica, etcétera, etcétera. Bueno, pues de esas 29 especialidades, la información disponible hasta este momento y que corresponde al desempeño del primer bimestre del año, indica que 15 de esas 29 especialidades cerraron los primeros 2 meses con números rojos. Las caídas más importantes se concentran, por supuesto, en la extracción de petróleo y gas, con un retroceso del 12%, seguida de la caída de la industria editorial mexicana, con un retroceso del 8% en su producción. Le sigue la industria de la construcción, trabajos especializados, con una caída también del 8%, la industria del calzado, con un retroceso en su producción del 5.6%, y la industria petroquímica, que tuvo una caída del 4.6%. No son buenas noticias, Luis, que un sector como la industria caiga, y menos aún que más de la mitad de sus especialidades
siga reportando números rojos. A ver, bien lo señalas, Pedro. O sea, son avances de lo que nos da la perspectiva ahí, la proyección de la CEPAL y del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y Hacienda y el Banco de México y todos los que tú quieras. Pero pues es ya una realidad, lo estamos viviendo todos los días con una situación económica que se va sintiendo cada vez más y más y más pesada. Me llama la atención el dato que me das de construcción, ya lo hemos platicado en muchas ocasiones, o sea, la construcción de alguna manera te aglomera muchos sectores porque pues de ella depende una actividad económica importante. Cuando empiezas a ver las caídas de construcción, pues por lo regular empieza a contaminarse todos los demás sectores económicos y no es menor, es de las más altas que me diste, 8% la caída en la industria de la construcción, Pedro. Trabajos especializados para la construcción cayó 8.1%. La construcción de obras de ingeniería civil, que es infraestructura, Luis, retrocedió 0.7%. Lo único que crece de la industria de la construcción es edificación y eso es vivienda. Y bueno, la vivienda es una buena forma de avanzar, sí, pero si no avanzamos en infraestructura y si no avanzamos en la diversidad de trabajos que integran el sector de la construcción, bien lo ha señalado, hay 21 especialidades, no solo de la industria, sino también del sector servicios, que están orbitando alrededor del comportamiento de la industria de la construcción. Y si esta última va a la baja, hay 21 sectores que tarde o temprano van a empezar a registrar también números rojos. Así que, de verdad, muy malas noticias en materia de la actividad económica en el arranque de este 2019, Luis. Oye, Pedro, y finalmente el por qué concreto, porque habrá quien diga es que esto es culpa de López Obrador, esto es culpa de la Cuarta Transformación, hay otros que dicen no, es culpa de la desaceleración económica mundial. Si pudiéramos notar, no un responsable, porque no es necesariamente que alguien tenga la culpa, sino qué factores son los que más están provocando esta situación tan complicada. Yo diría que son tres. Primero, el consumo en México sigue a la baja desde la segunda mitad del año anterior. Segundo, la inversión productiva en México se ha frenado. Y tercero, las exportaciones empiezan a recibir menores pedidos y consecuentemente quienes dependen del mercado interno o de la venta al exterior están teniendo cada vez más problemas para mantener sus niveles de actividad. Ahí están los resultados, Luis. Muchísimas gracias, Pedro. Buen fin de semana, ¿eh? Feliz viernes, en la medida de lo posible, por supuesto. Gracias, Pedro. Te mando un abrazo. ¿Tu Twitter? Me encuentran en @Petello Villagrán. Buenos días a todos. Gracias, Pedro. Muy buenos días.